en cuanto a que no estaban, obligados en algunos supuestos a registrarse ante la Secretaría del Trabajo y por ende ante el Instituto, ante el Infonavit. Les decía, se nos obligó a que, por ley, a que nosotros emitiéramos estas reglas y creáramos esta herramienta. La herramienta se puso a disposición del público, de los usuarios, a partir del 1 de septiembre del 2021. Se emitieron las reglas, se publicaron en Portal Empresarial y con base en eso empezamos a recibir la información que correspondía al segundo cuatrimestre del 2021, entendiendo que la obligación es cada 4 meses, es tetramestral o cuatrimestral, y que por motivo de la reforma y su publicación y los efectos, el corte tenía que ser a partir del segundo cuatrimestre del 2021, y bueno, esto se tuvo que haber cumplido a más tardar el 17 de septiembre del mismo año, del año pasado. Por ahí hubo una pequeña prórroga por mandato de lo que establece el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que cuando cae en viernes se puede prorrogar en ciertos supuestos. En el caso particular de la obligación de SISUB, venció el 17 de septiembre, que era un viernes, y se prorrogó hasta el día lunes 20 de septiembre. De entrada yo les diría, ¿no?, que por ser una situación que obligó al instituto a actuar de manera reactiva, sí hubo ciertas, y sigue habiendo ciertas situaciones ahí que requieren una mejoría y que se han ido solventando sobre la marcha. No se cumplió en su totalidad por parte del sector empresarial, sin embargo sí hubo una buena respuesta. Se presentaron en gran volumen las obligaciones, son obligaciones informativas, no sustantivas, pero sí hubo una parte muy fuerte que no cumplió. La mayoría, y ahí había un desconocimiento, la mayoría no cumplieron porque entendían que no estaban obligados a no tener contratos, no obstante que habían obtenido el registro ante la Secretaría del Trabajo. Entonces, se emitieron algunos comunicados por parte del área de fiscalización, que es la responsable en el instituto de llevar a cabo este programa de cumplimiento en SISUB, donde se indicó que a través de correo electrónico a los contadores Franz Jiménez Rueda, que es el gerente senior de fiscalización, y la contadora Marta Mireya Fuerte Álvarez, que está en la misma área, se informara a través de un escrito libre que no se contaba con los contratos o que no habían tenido contratos durante el segundo cuatrimestre del 2021, que por lo cual pues no tenían la obligación de subir esta información a SISUB. Esto lo venimos fomentando nosotros a efecto de pues hacer un balance e identificar quiénes habían cumplido. No obstante que no tuvieran contratos, para nosotros la palomita consistía en eso, en informarnos esa situación y entonces ahora sí concentrarnos en lo que correspondía. Perdone, por ahí creo que alguien tiene el micrófono abierto. Ya cerré micrófonos. Gracias, Luis Alberto. Por ahí les decía, por ahí lo que se buscaba por parte del instituto era voltear a ver aquellos patrones que sí habían tenido contrato, que contaban con un registro ante la Secretaría del Trabajo, pero que no habían cumplido con nosotros, ¿sí? Es decir, que no estaban cumpliendo, y no solamente con nosotros, sino con el resto de las instituciones, sobre todo en materia fiscal. Estábamos o se está pugnando todavía por el tema de la espontaneidad y del cumplimiento oportuno. Sin embargo, pues les repito, sí hay un área de oportunidad ahí, sí hubo empresas que no obstante de haber tenido contratos y haber obtenido su registro ante la Secretaría del Trabajo, no cumplieron, ¿sí? Todavía el instituto no emite sanciones al respecto, aunque las hay, o sea, existe un fundamento legal para sancionar a aquellos que no cumplan. La indicación, y ese es también uno de los objetivos del día de hoy, la indicación es cumplir de manera oportuna. Héctor, una pregunta. ¿Qué pasa con esos contribuyentes que incumplieron? Al momento que sacan su opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de Infonavit, ¿esta va a reflejarse de manera negativa o simplemente no recoge el cumplimiento o incumplimiento de esa obligación? No,
lo que le llamamos nosotros la constancia de situación fiscal o la opinión de cumplimiento del instituto no contiene esas obligaciones adjetivas, ¿no? O esas obligaciones de forma. Únicamente nos concentramos en la parte sustantiva, que sería la obligación de pago. Entonces, digo, sin que esta respuesta sea, o se entienda de una forma negativa, yo les diría, si no cumples con la obligación de presentar ante el instituto en SISUB tu información respecto a la subcontratación o a estos servicios especializados, no va a impactar en tu opinión de cumplimiento, ¿sí? No va a tener ninguna repercusión en ese sentido. Pero bueno, al final del día, sí es importante que lo tengan, porque el compromiso con la Secretaría del Trabajo y en esta sinergia que se está haciendo entre Infonavit, SAT, IMSS y Secretaría del Trabajo, la intención es vigilar el cumplimiento de obligaciones. Ustedes saben que la pena más fuerte para el prestador de servicio lo es el que su facturación respecto del cliente no tenga efectos fiscales. Ahora, ¿cuándo no va a tener efectos fiscales? Cuando empiece a incumplir con ciertas condiciones en cuanto a esas obligaciones, ahora sí de forma, ¿no? Por ejemplo, si no ha pagado, en la parte sustantiva aparecerá la opinión de cumplimiento negativa. Eso se va a informar a la Secretaría del Trabajo y puede ser motivo de revocación de la autorización ante la Secretaría del Trabajo, ¿no? Que sabemos que el permiso se otorgó por 3 años. Así vienen las autorizaciones en REPSE. Sin embargo, sí están condicionadas, Luis Alberto, y para todos los compañeros contadores, sí está condicionada a que de manera permanente estén cumpliendo con las obligaciones, no solamente ante el Infonavit, sino ante el IMSS y ante el SAT. Entonces, sí, a ver, Héctor, entonces, ¿cuál sería tu recomendación para yo como empresa contratante de un proveedor REPSE? Sí, porque yo le pido su opinión de cumplimiento Infonavit o de constancia que ahorita refieres, y esta parece positiva, pero no está reflejando el incumplimiento de esta obligación informativa, ¿no? Del SISUB. Entonces, ¿qué le estaría yo pidiendo para poder certificar que esté cumpliendo el aviso de presentación? Sí, digo, yo le pediría pues la evidencia de que está cumpliendo con esa obligación, pero repito, tratando de ser transparente en cuanto al deber ser, esto no va a impactar en cuanto a la opinión de cumplimiento, ¿sí? A ver, digamos que especulando, ¿no? Yo tengo un cliente y le estoy prestando un servicio a este cliente. Estoy cumpliendo, digamos, de manera ordinaria con mis obligaciones ante el instituto, ante el SAT, ante el IMSS. No tengo ningún problema, mis opiniones de cumplimiento salen positivas. Le brindo el servicio, pero no cumplo con SISUB. ¿Qué pasa si no cumplo con SISUB? Nosotros, como instituto, nuestra obligación es requerirlo primero, porque también ahí el deber ser es primero requerir y después sancionar. En caso de que sancionemos, entonces sí vendría una multa y esa multa sí se reflejaría en la opinión de cumplimiento de la empresa, ¿no? Pero además tenemos la facultad o la posibilidad de entrar a revisar a través de cualquiera de las variables que nos permite el Código Fiscal de la Federación en cuanto al cumplimiento de obligaciones, ¿no? En facultades de comprobación sobre todo. Entonces, esa sería la mecánica, pero repito, no impactaría en cuanto a la opinión de cumplimiento a menos que nosotros lo sancionemos, ¿sí? Se está buscando que exista un símil a lo que sí sucede en SAT, por ejemplo, que en SAT no solamente se vigila la parte sustantiva, sino que además, si tú incumples con obligaciones de forma, como son presentar declaraciones informativas, esas sí te impactan en la opinión de cumplimiento y por lo tanto vas a tener un problema ahí, tanto para el Servicio de Administración Tributaria como para REPS. Pero bueno, repito, nosotros en la parte adjetiva todavía no se lo agregamos a la opinión de cumplimiento. Para nosotros, la constancia de situación fiscal todavía, en la actualidad, aparece con o sin adeudos, ¿no? Que sería pronunciarnos únicamente por lo que corresponde a esa parte. Pero bueno, la intención es modificar. De hecho, qué bueno que lo comentas, ¿no? Yo les decía, en el mes de julio, agosto, es donde se dio con mayor volumen los movimientos ante el instituto en cuanto al cumplimiento de obligaciones precisamente provocados por esa necesidad que tenían algunos patrones de registrarse ante la Secretaría del Trabajo. Entonces, patrones que teníamos incumplidos, pues tuvieron la obligación de registrarse para efecto de pasar este tamiz que les puso la Secretaría del Trabajo. Primero, si recuerdan ustedes, entrabas, había tres
por ahí 3 palomitas, ¿no? En Repse, donde te palomeaba SAT, IMSS e Infonavit. Si lo pasabas, entonces ya podías requisitar otra información y continuar con tu proceso de solicitud de registro ante la Secretaría del Trabajo. Tuvimos un área de oportunidad ahí porque teníamos una problemática con sistemas donde había empresas que reflejaban adeudos que no son procedentes y todavía lo seguimos teniendo. Y entonces se logró un acuerdo con la Secretaría del Trabajo y se permitió en algunos supuestos que empresas que contaran con adeudos pudieran pasar ese tamiz previa validación con nosotros. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Le informamos periódicamente a la Secretaría del Trabajo, oye, este patrón, no obstante que su opinión de cumplimiento parece negativa, estos adeudos no son procedentes por diversas circunstancias, ¿no? Desde medios de defensa que ya habían sido resueltos a favor del contribuyente, hasta inconsistencias en portal derivadas por ejemplo, de convenios que ya habían sido cumplidos, pero que todavía no se ajustaban. Entonces, la Secretaría del Trabajo permitía el registro, no obstante que la situación en portal para las empresas era distinta, ¿sí? Es decir, si ustedes trataban de emitir una constancia de situación fiscal, les aparecía con adeudos, pero esos adeudos eran improcedentes. La recomendación, lo que hacemos ahí y lo que hacemos todavía en la actualidad es que les brindamos nosotros en escritorio una constancia de situación fiscal que legalmente tiene una justificación, existen reglas al respecto y que le van a permitir demostrar que está cumplido, no obstante que existe esta inconsistencia en portal. Esto lo venimos haciendo de manera frecuente y tratando de concientizar también a los clientes, porque tenemos un problema muy fuerte ahí. Hay una costumbre de obtener la constancia por portal, y entonces cuando les exhibimos o cuando se le exhibe por parte de uno de los proveedores una constancia que está firmada en autógrafo por un servidor, a veces les causa un poquito de ruido, ¿no? Hemos tenido que hablar con empresas transnacionales o con algunas instituciones públicas para decirle, oye, esta constancia que emite un servidor tiene la misma validez que la de portal, ¿no? Pero tiene estas características, la emitimos por excepción y la emitimos porque existe una irregularidad que tenemos que solventar. Entonces, te decía Luis Alberto, y para todos, el mayor volumen de regularización se dio en ese periodo precisamente provocado por Repse, ¿no? Ante la necesidad de contar con este registro y de que no hubiera pues un efecto negativo en cuanto a la facturación, toda vez que no iba a tener esos efectos fiscales que se requerían tanto la parte de la deducción como la acreditamiento en materia de IVA. Héctor, ¿ese periodo ya se agotó? O sea, ese beneficio que estaba aunque la opinión estuviera negativa, que estuvieras adeudos, Repse te permitía, porque todavía hay muchos contribuyentes que se siguen sumando apenas a Repse hoy en día, y pues tienen esa problemática, es decir, ¿todavía se puede acudir a ese beneficio? No, fíjate que el acuerdo que se logró con la Secretaría del Trabajo fue ese, se pasó, digamos que la mayor cantidad de empresas posible en cuanto al volumen. Tuvimos una baja natural con motivo de que la mayoría de las empresas que ya que requerían el Repse y que, bueno, pues tuvieron la oportunidad de cumplir con sus obligaciones y pasar este tamiz, lo hicieron, pero la Secretaría del Trabajo tomó la decisión de ahora sí limitarlo a que estuvieran cumplidos con nosotros y que esta información apareciera ya reflejada en portal. Son los menos los que han estado con problemática o los que han tenido problemática. Yo ahí lo que les pido es que se acerquen con nosotros. Aquí hay una clave porque, bien lo comentas tú, ¿no? Todavía en la actualidad, pues las empresas, por ejemplo, de nueva creación o empresas que no estaban prestando un servicio y que modificaron su actuar y que hoy en día sí van a prestar un servicio especializado, requieren registrarse ante la Secretaría del Trabajo, pues tienen esta oportunidad, ¿no? Pero además, y ahí viene lo importante, además, ahí sí el mensaje para nosotros es, necesitas estar cumpliendo de manera permanente, porque nosotros, el compromiso, y está publicado por parte del instituto, el compromiso es informarle a la Secretaría del Trabajo al menos con una periodicidad de 6 meses. ¿Qué significa? Que nosotros ahora en el primer trimestre seguramente del año estaremos informando a la Secretaría del Trabajo qué empresas están cumpliendo y qué no, qué empresas no están cumpliendo de las que ya obtuvieron su registro. Y eso, les repito, es materia de revocación de esta autorización que otorgó la Secretaría del Trabajo. Y bueno, pues imagínense una empresa que en su momento tenía una problemática fuerte con nosotros o con IMSS o con SAT,
que la logró resolver, logró obtener su registro ante la Secretaría del Trabajo, le brinda una cierta seguridad a su cliente, pero después se relaja, empieza a incumplir con los periodos subsecuentes, no paga, si hablando del Infonavit, no paga a lo mejor el quinto bimestre o el sexto bimestre del 2021, y nosotros tenemos a bien informarle a la Secretaría del Trabajo y le revocan su autorización. Inmediatamente lo que sucedería, repito, es que su facturación no tendría efectos fiscales, entonces no habría deducibilidad ni acreditamiento por parte del cliente, y eso provocaría pues, un menoscabo en su patrimonio, ¿no? Sobre todo en la parte fiscal. Héctor, bueno, yo sé que tú no eres la autoridad competente para responder esta pregunta, pero es una realidad. Muchos patrones se registraron porque les hizo manita de puerco el cliente, diciéndole, sabes que te tienes que registrar, y su actividad no era una actividad especializada. Entonces, unos que eran renta de maquinaria se registraron, otros que eran venta de fierros y se registraron, porque el cliente así lo exigía. Entonces, son muchos contribuyentes que se montaron a REPSE, pero pues sin estar obligados, no hay contrato de prestación de servicios, no hay materia para presentar esto, y dicen, bueno, pues probablemente están incumpliendo ante Infonavit a presentar el SISUB y ante el Seguro Social. A ese tipo de patrones que nunca debieron haber entrado al REPSE, ¿cómo proceder? Porque no hay mecánica, o en lo personal yo desconozco una mecánica para poderte salir del REPSE. La única es lo que tú dijiste, incumpliendo. O sea, no me dejan salirme, no hay una salida, no está establecido. Sí, y es delicado, Luis Alberto, porque, y yo cito al maestro Salafranca, que fue el que llevó el programa en la Secretaría del Trabajo. Él comentaba, es tan grave no inscribirse como inscribirse sin tener la obligación, ¿no? Por ahí es cierto, el criterio no quedó a lo mejor bien definido, había en cuanto a la interpretación, había un poquito de holgura, y eso provocó que algunos, por la premura o por la especulación, requirieran a sus proveedores que se registraran, no habiendo necesidad, ¿no? Por ahí lo comentamos, creo que tú y un servidor, en algún momento, ¿no? Las empresas que únicamente tenían que entregar bienes en domicilio y se tuvieron que registrar, ¿no? Y voy a citar el caso, a lo mejor, de un Liverpool, ¿no? Que tiene que entregar un refrigerador en una empresa o en una casa habitación, y por esa razón se le consideró que tenía que registrarse. Vaya, lo que, otra vez, citando al maestro Salafranca, lo que él decía es, para nosotros, para la Secretaría del Trabajo, el requisito de registrarse ante la misma, ante la Secretaría del Trabajo, será para aquellos que presten en las instalaciones de un tercero mano de obra. Esa sería la mecánica, y por ahí ya entraríamos en la parte del objeto social y todo este análisis que se hizo, pero te lo decía, ¿no? Por ejemplo, empresas de construcción y asociaciones en materia de construcción fuertes tomaron la decisión de no registrar a sus asociados, y ahorita ya están dando reversa a eso. Efectivamente no hay un reverso al registro, y para nosotros, te decía, es transparente en cuanto a que si te registraste, tiene la obligación de cumplir con SISUB. Por eso es importante que nosotros les estemos informando que si llegaran a omitir esta situación, es decir, no presentarse ante SISUB en cuanto a la obligación formal, o no informarnos que no contaron con contratos, nosotros lo que vamos a hacer es tenerlos como omisos y en su momento salir a requerir y a sancionar. Y eso pues también les va a provocar un pequeño dolor de cabeza, ¿no? Entonces ahí lo recomendable es que lo revisen perfectamente bien. No sé si la Secretaría del Trabajo en su momento ya se pronunció respecto al reverso, pero al final pues sí provoca una situación compleja, ¿no? No sé si alguno de los colegas tenga algo de información al respecto, y yo aprovechar que tenemos aquí a Héctor Ibarra, del área de fiscalización del Infonavit, para las preguntas que pudieran haber estado enfrentando al cumplir con estas obligaciones allí informativas, chavos. Los colegas de la mesa de trabajo laboral, ¿no hay alguna pregunta respecto del SISUB? Luis, sí, Rosa María Pomares, una pregunta para el licenciado Héctor. ¿Cómo está, Rosa María? ¿Qué tal? Una
pregunta. Yo sé que, bueno, se debe de subir contratos, ¿no? Pero en la práctica algunos de mis clientes están enfrentando con la situación de que les están dando órdenes de compra. Les piden el REPSE y nada más con la orden de compra, sin hacer contratos, cuando están haciendo una actividad, pues que sí es una actividad especializada en las oficinas del cliente, ¿no? Del contratista. ¿Va a haber, o por ahí tienen en la mira de que se pueda subir órdenes de compra en lugar de contratos? Ante esta problemática que está teniendo a lo mejor el contratista, pues pyme o chiquitito, ¿no? Que trae 2, 3 trabajadores y que no tienen un contrato como tal para cumplir con las declaraciones para tanto el IMSS como para ustedes, ¿no? Mira, Rosa María, esa es una pregunta que nos hicieron con mucha frecuencia, sobre todo para el cumplimiento del segundo cuatrimestre, en el mes de septiembre. Yo les he comentado, hay una mala costumbre por parte de público en general, ¿no? Lo voy a hablar en general. Nosotros tenemos la concepción, hablando del público, tenemos la concepción de que el contrato es el documento en el cual consta este acto jurídico. El contrato no es el documento. Los contratos pueden o no estar por escrito. En algunos casos la ley te obliga a hacerlo por escrito, en otros no, cumplir con esa formalidad. Para nosotros, como lo comentas ahorita, como bien lo comentas ahorita, existe un contrato, pero este contrato no está por escrito. La recomendación que hacemos en el instituto es precisamente eso, ¿no? Que lo formalicen, que le den esa formalidad. No necesariamente tiene que ser protocolizado. Yo les diría, pues si ya estamos en este camino, pues hablando de ustedes del sector contable o de los prestadores de servicio en esta materia, la recomendación sería pues blindar un poquito a la empresa, no solamente para efectos del Infonavit en cuanto a SISUB, sino para efectos de materialidad en temas del Servicio de Administración Tributaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es recomendable que se ponga por escrito, repito, pero es real, es una realidad que en la mayoría de las operaciones contractuales no se dan con esta formalidad. Entonces, yo sí les recomendaría los contratos que vayan a realizar o que vayan a llevar a cabo sus clientes a partir de ya, pídanles que los formalicen, no obstante que sean un instrumento privado y que ese instrumento privado pues lo puedan a lo mejor ratificar o suscribir ante testigos, no sé, darles una cierta certeza jurídica en cuanto a la fecha, pero ya contar con ese documento para que lo puedan estar ustedes subiendo, ¿no? Porque de otra manera, pues nosotros no podríamos ver las condiciones. También, pues la intención de todo este mecanismo, tanto de la Secretaría del Trabajo, IMSSAT, Infonavit, es identificar precisamente ese tipo de operaciones que en su momento escapaban del foco de las autoridades, ¿no? Y que se daban con mucha frecuencia y que generaban obligaciones que después no eran cubiertas, ¿sí? Entonces, la recomendación ahí, Rosa María, es póngalo por escrito. Si no han cumplido con esa formalidad, lo pueden hacer incluso de manera retroactiva sin ningún problema. Claro, les va a implicar a ustedes, si hay a lo mejor, pues por ahí un poquito de incertidumbre, pues a lo mejor asesorarse con alguien para que lo pueda aterrizar, ¿no? Pero la mayoría de los contratos ahorita yo creo que deben estar formalizados. Sí, gracias, Rick. ¿Se está pensando en hacer complementarios de declaraciones? Sí, fíjate que es una muy buena pregunta. Antes de iniciar la reunión con ustedes, yo tuve una reunión con oficinas centrales precisamente para ver las modificaciones. Desde ayer, bueno, ya habíamos acordado la fecha con Luis Alberto y incluso la intención era estar el día de hoy de manera presencial con ustedes, ¿no? Desafortunadamente por la pandemia no se pudo. Pero bueno, yo requería a oficinas centrales que pudiéramos tener la mayor cantidad de información para podérselas compartir. Yo les diría, en cuanto a la versión que tuvimos en septiembre, al día de hoy no ha habido modificación, se está esperando esta modificación.
y me dijeron, Héctor, espéranos un poco porque queremos ver si ya hay oportunidad de que se actualice. Todo parece indicar que no se va a poder actualizar para el cumplimiento del tercer cuatrimestre del 2021 y que esta actualización se va a dar para el siguiente periodo, que sería el primero del 2022, que se debería estar cumpliendo, si mal no recuerdo, por ahí en el mes de mayo, ¿no? Entonces, no va a haber modificaciones. Parte de los requerimientos que ustedes solicitaron y que nosotros como institución debemos de brindarles es que puedan presentar complementarias, que es importante porque para los que presentaron en su momento el cumplimiento del segundo cuatrimestre, pues, y que a lo mejor no lo hicieron con todas las reglas que en su momento se habían publicado y tienen alguna duda o alguna situación que quieren modificar, pues no se puede. Ahorita no podemos modificar lo que ya se presentó. Otra de las inquietudes era este tema de los que no tienen contrato, el reclamo, porque lo seguimos teniendo, todos los días recibimos aquí en delegación a empresas que nos están presentando este escrito libre, lo mandan por correo, pero nos dicen, oye, pues no hay necesidad, no, lo podrían haber puesto perfectamente en el sistema, y tienen razón, ¿sí? Ya se requirió a la parte informática del instituto que se modificara este tema y que se pudiera ingresar la posibilidad de informar, sabes que no tuve contratos, de una manera muy simple, muy sencilla, y que nosotros ya pudiéramos hacer este match, ¿no? Él me está manifestando bajo protesta, es verdad que no tiene contratos, sí, además tengo a los que ya me presentaron la información y por obvias razones me tendría que concentrar en aquellos que no cumplieron, que ni siquiera me informaron que no tenían o sí tenían contratos o que no cumplieron habiendo tenido la obligación. Entonces, es parte de las modificaciones, además de otras que nos fueron requeridas por ustedes, pero les repito, se esperaba que fueran los primeros días del mes de enero, no se dio, y seguramente se va a dar para el siguiente cuatrimestre que se estaría cumpliendo, repito, a más tardar el 17 de mayo. ¿Sí? Héctor, en la parte, formal del cumplimiento, ¿no? Pero en la parte sustantiva, ¿qué está haciendo el Infonavit con esa información que está recogiendo? ¿La va a analizar? ¿En base a eso va a emprender auditorías? ¿O simplemente se la va a compartir a la Secretaría del Trabajo porque pues es el conducto para requerir información y entregarla? O sea, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Porque tenemos varios embates aquí en el caso de Nuevo León por parte, por ejemplo, del gobierno del estado en materia de impuestos sobre nóminas, revisando de manera retroactiva 5 años hacia atrás. El Seguro Social ahorita anda un poco tranquilo, pero pues ya ahorita como viene lo del riesgo de trabajo, probablemente vengan algunas visitas, a lo mejor están también guardados por el tema de la pandemia. ¿Qué nos pudieras decir para podernos anticipar respecto de una posible fiscalización del análisis de la información que se presentó? ¿Van a sancionar, como dijiste tú, por haber presentado información de manera incompleta? ¿O se va a cotejar la información y van a decir, oye, hay discrepancia en lo que está subiendo respecto de, no sé? Sí, yo te diría, ya se está revisando la información, ¿eh? En la parte sustantiva ya están trabajando en el área de fiscalización. Incluso te diría que derivado de ese cumplimiento ya se iniciaron el año pasado algunas invitaciones a ciertas empresas pidiéndoles que modificaran o que ajustaran en algunos casos su actuar, ¿no? O sea, identificamos, con base en la información que nos proporcionaron ellos mismos, identificamos algún comportamiento irregular, ¿sí? Es decir, nos estaban informando contratos y nos estaban informando o nos estaban dando datos que no propiamente coincidían con lo que nos habían enterado en bimestres anteriores, ¿no? Entonces, ya en algunos casos ya se mandaron cartas de invitación, pero pues seguramente para este año y en fechas próximas, lo que haríamos sería entrar en facultades de comprobación, ¿no? Ya entraríamos directamente con empresas a revisar a través de visitas domiciliarias o revisiones de gabinete, revisando no solamente la parte contractual, sino también pues, qué fue lo que pasó en cuanto a su facturación y en cuanto al cumplimiento de obligaciones con nosotros, ¿no? Es muy interesante, créanme que el incremento se dio un fenómeno bien interesante porque disminuyó en cuanto a la cantidad de trabajadores, hubo una baja natural por temas de pandemia, pero también por temas de subcontratación en esta migración, pero en la parte del importe se incrementó. Creo que por ahí
se empezó a ajustar un poco el cumplimiento. Y nosotros lo vivimos incluso aquí mismo en el instituto, ¿no? Creo que fue positiva esta mecánica, pero bueno, pues sí impactó al sector empresarial y cuando entremos en facultades de comprobación seguramente vamos a detectar algunas otras cosas que se nos pudieran escapar. Pero esa es la intención. Héctor, ¿y esas facultades de comprobación será a partir del REPSE o hacia atrás de manera retroactiva? No, las facultades de comprobación, ahorita lo comentaste, ¿no? Nosotros, al igual que el resto de las autoridades fiscales, tenemos la posibilidad de revisar 5 años hacia atrás. Sin ningún problema. Claro está, digo, pero atenuado el tema, ¿verdad? De que están demasiado golpeados las finanzas de las compañías, y el ver 5 años hacia atrás, bueno, pues sí pone en una situación de quiebre, de cierre, de bajarle la cortina a muchas empresas, ¿no? Porque, pues, de alguna manera se costearon servicios bajo lo que había, esas reglas, y ahorita el querer medir bajo la nueva lupa hechos pasados, híjole, pues sí va a ser un tema muy grave, por ejemplo, para sectores como la construcción, ¿no? Todo el tema de maquila y demás. Como dices tú, bueno, pues están delatadas las compañías porque ahí está ese brinco, ¿verdad? Que dieron de baja trabajadores de un salario mínimo y ahora vienen con 2, 3 salarios mínimos. Y pues eso huele a un problema anterior, ¿no? Entonces, sí sería importante para nosotros como contadores, dictaminadores, pues decir, oye, ¿cómo voy a presentar yo un dictamen 2021 que por primera vez pues trae un antes y un después, ¿no? Y decir, oye, se presenta sin salvedades a pesar de que hay plena evidencia de que ese contribuyente estaba en un outsourcing simulado y luego se regularizó. Sí, mira, yo te diría, en la práctica nosotros no, por el volumen y por lo que implica, no lo hacemos con mucha frecuencia al revisar los 5 años que nos permite el 67 código. Lo que hacemos regularmente es enfocarnos con ciertos ejercicios, o sea, lo acotamos a cierto volumen. Además, la mayoría de ustedes lo conocen, ¿no? Infonavit, pues no es a lo mejor el más incisivo de las autoridades fiscales. Somos mucho más gestores, si me lo permiten. O sea, tratamos de concientizar entendiendo que los patrones forman parte del instituto en cuanto a su naturaleza. O sea, se sientan en la mesa junto con gobierno y junto con trabajadores, ¿no? Entonces, no somos tan ortodoxos en esa parte. Yo te diría que, por ejemplo, el año pasado, la mayoría de las facultades de comprobación que llevamos a cabo eran acotadas a 1 o 2 ejercicios, ¿no? No creo que nos excedamos en ese sentido, pero bueno, si hay casos graves en los cuales nosotros tengamos que actuar, seguramente lo vamos a aperturar a muchos más, pero van a ser casos aislados, ¿no? Seguramente van a ser casos aislados. Y no tenemos pues ese volumen operativo como para salir y asustar a la mayoría de los patrones, ¿no? Tenemos 72,000 empresas en Nuevo León y yo te diría que el año pasado en ejercicio de facultades de comprobación no excedimos y a lo mejor voy a exagerar, no excedimos de las 20 revisiones de gabinete y 20 visitas domiciliarias, ¿no? O sea, tenemos poco precisamente por eso y abonando o haciendo un menoscabo ahí el tema de la pandemia, ¿no? Que también nos ha impactado. Ya, Román, no sé si ahorita estaba tu micrófono abierto, no sé si tenías alguna pregunta o simplemente se te activó. ¿Alguien más? Si tiene alguna pregunta, Hugo Ortiz. Sí, buenos días. ¿Cómo está, Román? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hoy una pregunta, si se trata de una empresa que en realidad no debió haberse dado de alta, o se debió haber dado de alta porque en algunas ocasiones sí pone a disposición gente para sus clientes, ¿verdad? Pero no lo ha hecho, pues simplemente con que cumpla diciendo que no ha tenido contratos ahorita. Sí, nada más. Supongo que con eso, sí, no se salga del REPSE, pero esté presentando ese tipo de avisos, ¿no? Sí, ese es el ideal, ¿no? O sea, el ideal es que si no se cuenta con ese contrato, nos lo estén informando. Ahorita les voy a poner en chat, Luis Alberto, creo que por ahí ya lo tienen, pero se los voy a compartir. Los correos electrónicos a los cuales se tiene que dirigir este escrito libre, donde manifiesten bajo protesta de decir verdad que no tienen contratos. Nada más hay que ser muy cuidadosos, ¿no? O sea, repito, la concepción
la concepción que se tiene en público en general es que el contrato es el documento y el contrato no es el documento. Les voy a poner un caso práctico, ¿no? A lo mejor de manera aislada llevaste a cabo una actividad, un servicio que implicó poner a disposición de un tercero en sus instalaciones a una persona para que realizara X labor, ¿sí? Y derivado de eso, pues emitiste tu CFDI, el cliente lo recepciona, tú cuentas con tu registro ante la Secretaría del Trabajo, pero no llevaste a cabo el contrato como se le conoce, no lo formalizaste, y por esa razón tú consideras que no debes de enterarlo al instituto, no debes de informarlo. Yo te diría todo lo contrario, porque si nosotros volteamos a ver a ese cliente al que tú le facturaste y revisamos, esa factura tiene ciertas particularidades que nos van a permitir identificar que se le brindó un servicio y que está amparado bajo un registro de la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Y entonces nosotros tendríamos, en esta compulsa, tendríamos la posibilidad de identificar que tú no estás cumpliendo con la informativa con nosotros, ¿no? Se va a hacer, seguramente le vamos a requerir información al Servicio de Administración Tributaria y también a la Secretaría del Trabajo, y vamos a poder cuadrar esta información y en su momento pues, sancionar. Entonces no hay la necesidad de llegar a ese extremo. Como lo comentaba Rosa María, o como se lo comentaba Rosa María, yo les diría, no identifiquen el contrato como el papel, ¿sí? El contrato es un acto jurídico a través del cual pues, se crean obligaciones, en este caso obligaciones de hacer por el tema de servicios especializados, y si derivado de ese contrato pues tú facturaste, pusiste a disposición, tuviste que haber pagado lo correspondiente ante el instituto y nos tienes que informar qué trabajadores estuvieron inmersos en esa situación. Sí, claro. Gracias. Y claro, bueno. Ahora, les decía, vamos a esperar que el próximo cuatrimestre se modifique, se estima que va a ser una herramienta, lo hemos platicado con oficinas centrales, ¿no? Que SISUB va a ser una herramienta mucho más amena. Hoy, que comentaba en la mañana que tuve la reunión con oficinas centrales, por ejemplo, para los que van a presentar, todavía no han presentado el tercer cuatrimestre del 2021, me decía la contadora Marta Mireya, bueno, pues una de las inquietudes es, oye, ¿tengo que volver a subir toda la documentación correspondiente a la empresa? Y la respuesta sería no. O sea, la información que corresponde a la empresa en cuanto al acta constitutiva, etcétera, esa información ya la tenemos nosotros, ¿no? Habría que concentrarnos en los layouts. Recordemos que son 3 layouts. Un layout que corresponde a la información de la empresa propiamente, otro layout que corresponde a la información de los contratos, y otro layout, por último, que corresponde a la información de los trabajadores que estuvieron inmersos en estos contratos, ¿no? Entonces, yo les diría, hay que informar, y vamos a revisar. Simplemente lo que haríamos sería esta mecánica de revisión en cuanto a que tuviste contratos, llevaron a cabo cierta actividad, se prestó este servicio, y vamos a identificar si se cubrieron las prestaciones correspondientes a los trabajadores que estuvieron inmersos en esa situación. Y bueno, pues esperar la actualización para que, repito, cada día sea mucho más ameno el cumplimiento y no les implique tanto trabajo, ¿no? Porque sí ha sido una queja reiterada la cantidad de información que se tiene que requiscar. Nosotros a veces lo vemos de manera muy ligera y decimos, bueno, pues es que no te lleva mucho tiempo, pero si le sumamos a todas las informativas, toda la información que ustedes tienen que actualizar y todos estos cambios que se han dado en materia fiscal, pues es una cantidad importante de trabajo que tienen que hacer, y que si le vas sumando ahí, pues a veces no alcanza el tiempo, ¿no? Entonces, de cualquier manera, nosotros nos ponemos en la mejor disposición para tratar de ayudarles a que cumplan y que no haya la necesidad de sancionar o de llegar a otro extremo. Ya, Héctor, ¿y qué pasa con aquellas empresas rebeldes que, por ejemplo, del área de limpieza, de seguridad, que ni proveedor ni cliente pues exigieron mutuamente el cumplimiento del REPS y dicen, bueno, pues nosotros navegamos, y que por ahí el instituto, bueno, pues también tiene a la vista de que pues su actividad económica es limpieza, es seguridad, y que a todas luces pues es un servicio especializado? A ese tipo de contribuyentes, a pesar de que no se registraron, el simple no registro en consecuencia no detona el incumplimiento. Dice, espérate,
O sea, tu naturaleza es una empresa Repse y estás incumpliendo por el simple hecho de, pues de ser omiso, ¿verdad? O sea, que no reflexione la empresa, que el no registrarme al Repse, por consecuencia, no me otorga sanciones, ¿verdad? Sí, yo esperaría ahí que todas las autoridades hagamos lo propio, ¿no? La Secretaría del Trabajo seguramente hará revisiones en su momento, donde va a identificar que empresas siguen teniendo subcontratación de manera informal. Por ejemplo, ¿no? Lo que tú comentabas ahorita con guardias de seguridad, con gente de limpieza, pues yo les diría, la subcontratación está prohibida ahorita por ley, ¿sí? O sea, ya no debería existir la subcontratación, sabemos que existe, es una realidad y ya le correspondería a la Secretaría del Trabajo llegar a esos domicilios, identificar que existe ese comportamiento y sancionar, ¿sí? Y para el que está recepcionando el servicio y que no lo está haciendo bajo las condiciones que se plantearon, pues también las repercusiones correspondientes al Servicio de Administración Tributaria, quitarle los efectos fiscales y nosotros verificar si no cumplió con la parte del entero al instituto, pues también sancionarlos y bueno, pues cobrarle lo correspondiente a la parte de aportaciones y amortizaciones, ¿no? que nos tienen que enterar. Pero va a ser un trabajo importante el de verificación. Repito, ahorita creo que estamos todavía en una buena etapa para cumplir, porque el tema de la pandemia no nos ha permitido a ninguna de las instituciones actuar al 100% y salir a verificar o a comprobar este cumplimiento de obligaciones. Perfecto, Héctor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para Héctor Ibarra? A mí no me quedó claro el tema de como patrón y que no tengo colaboradores y por consecuencia tampoco tengo contratos. ¿Voy a presentar el aviso en ceros o presento un aviso de no actividades que me implique una suspensión y que en consecuencia yo todos los cuatrimestres posteriores, o sea, voy a estar protegido? No te va a proteger por todos los cuatrimestres, Luis Alberto, porque es una obligación periódica. Entonces, por ejemplo, ahorita, antes del día 17, se tiene que estar informando lo que correspondió o lo que corresponde al tercer cuatrimestre del 2021. ¿Qué es lo que vas a informar tú? Oye, durante este cuatrimestre, el periodo que corresponde de septiembre a diciembre, yo como prestador de servicio no tuve contrato, o sea, no puse a disposición de nadie de trabajadores, ¿no? Entonces, ese escrito libre nos lo tienes que mandar a los correos electrónicos de la contadora Marta Mireya Fuerte Álvarez y del maestro Franz Jiménez Rueda. Así de simple, ¿no? Nos mandas el correo electrónico, bajo protesta de verdad manifiestas que durante este periodo no tuviste contratos y no pusiste a disposición de ningún tercero mano de obra especializada, y bueno, nosotros con eso vamos a palomear, ¿no? Por supuesto, le repito, todo está sujeto a comprobación, ¿no? Si en algún momento tú nos estás manifestando eso, pero por otra parte nos percatamos de que si no hiciste, pues podría ser acreedor a sanciones, pero digamos, en un plano de buena fe, que todo es correcto, pues me informas este periodo, pero llegando el momento vas a tener que informar también el primer cuatrimestre del 2021, ¿no? En el mes de mayo. En el mes de mayo me vas a decir, oye, otra vez te informo que no tuve, ¿no? En el caso concreto, por ejemplo, que comentaban de esta empresa que, pues, a lo mejor no brinda este servicio especializado, pero por alguna razón hizo el trámite, ¿no? Él consideró que era requisito y jamás ha tenido ningún contrato, pues desafortunadamente va a tener que presentar al menos con nosotros 3 veces al año su informativa, manifestando esa situación, ¿sí? Perfecto. Bueno, jóvenes, si no hay más dudas, vamos a tratar de ir cerrando la presentación de Héctor Ibarra el día de hoy. No sé, Héctor, si traíamos algún otro tema relevante, algunas facilidades que, bueno, nos estuviste por ahí informando, lo de estas citas a nivel de control remoto, ¿verdad? Que abrió ese canal de comunicación el Infonavit. En materia de multas y demás, no sé si ahí hubo alguna novedad, algún estímulo fiscal para los morosos, ¿verdad? De este año que culminó. Sí, mira, en materia de condonaciones o descuentos, subsiste el programa Cumplamos Juntos, ¿no? Que es un programa que se actualizó el año pasado, que está vigente a partir de febrero del año pasado y que todavía está implementándose.
se otorga en el ordinario 80% de descuento en recargos y multas. Se puede utilizar por una ocasión. Para los que ya lo utilizaron, no, desafortunadamente no lo van a poder volver a utilizar. Pero si no lo han hecho, ahorita sin ningún problema lo pueden hacer. Repito, el 80% de descuento en recargos y multas para las empresas que se encuentran como empresas de 10, que se consideran empresas de 10, tienen hasta un 90%, y para instituciones de asistencia pública y privada, hasta un 100% de descuento en recargos y multas. Subsiste el programa, también se puede dar un pago a plazos, 50% de descuento en recargos y multas en pago a plazos, lo seguimos implementando. Y ahorita que comentabas el tema del servicio a distancia, pues el año pasado fuimos de las delegaciones con más atenciones por este medio, rebasamos las 1,500 atenciones a través del servicio de videollamada, y es un servicio muy práctico. Yo los invitaría a que lo hicieran, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que se aumentó el número de contagios por COVID, yo no veo la necesidad de que alguno de ustedes acuda, a menos de que sea alguno de los trámites que sí requieren de manera presencial, pero la mayoría de las atenciones las podemos dar por ese medio. Siempre está la apertura de interactuar por correo electrónico, por teléfono, y créanme que somos una gerencia y una institución que está abierta, repito, en el entendido de que ustedes forman parte, los patrones y ustedes como prestadores de servicio para ellos, forman parte del instituto, ¿no? Entonces tratamos de que aquí la situación sea siempre orientada al cumplimiento y no somos tan ortodoxos como en otras autoridades, ¿no? Entonces, puerta abierta, atención a través de este mecanismo, y también estamos aquí en delegación prácticamente al 100%, ¿no? Por ahí tuvimos un contagio que nos obligó a cerrar los primeros días del año, pero ahorita estamos al 100, esperando que no suceda algo extraordinario y que nos permita continuar así. Pero, repito, la indicación o la recomendación es, pues si tienen la oportunidad, utilicen esta alternativa, ¿no?, de videollamada. Héctor, bueno, pues no sé si me puedas compartir vía WhatsApp los datos de los correos electrónicos, ¿no? Para estos medios de contactos con el instituto, que alguna vez ya los tuvimos, pero para compartirlos a toda la membresía aquí de la Comisión COCAPI. Sí, te lo estoy poniendo en este momento en el chat. Es el correo electrónico de la contadora Marta Mireya Fuerte Álvarez, que es mfuerte@infonavit.org.mx, Perfecto. y el del maestro Franz Jiménez Rueda, que es fjiménezr@infonavit. Esto va allá a área central, ¿verdad? Sí, área central es quien está pues llevando este programa de SISUB. Bueno, a través de este mecanismo. También recordarles que dentro de los primeros 4 meses hay que cumplir con la obligación de avisar en caso de que se vaya a presentar el dictamen en materia de Infonavit. Así lo establece RIPAEDI, los 4 primeros meses. Entonces, para que lo tengan también presente, el año pasado se amplió el plazo para la presentación, y ello también prorrogó el plazo para la presentación del dictamen. Y bueno, lo que va a suceder también en materia fiscal, que pues también nos tienen que presentar en caso de que hayan presentado el dictamen en materia fiscal, presentarnos los anexos. Hay que recordar que hubo modificaciones, regresamos a la parte obligatoria, si mal no recuerdo, en materia fiscal se vuelve obligatorio el dictamen a partir de los 1,600 millones de pesos, y por ahí, bueno, vienen sanciones importantes que seguramente ustedes la tienen muy presente, porque pues, se modificó para el 2023, que es cuando se tiene que presentar el dictamen correspondiente a este ejercicio. Hay situaciones ahí relevantes en materia de dictamen para los contadores, ¿no? Entonces, sí tenerlo muy presente y tratar de estar al pendiente. Ya no entro más en el tema, porque sí es un tema delicado, ¿eh? Yo créanme que me preocupé bastante cuando vi la reforma, pero bueno, Bueno. ni hablar. Ernesto Plata, ¿tienes algún comentario? No. No, todo en orden. Bueno, Héctor, si no hay más comentarios, digo, siendo las 10 de la mañana, para concluir con tu charla, muchísimas gracias, Héctor, por haber estado presente con nosotros esta mañana. Fue, pues, muy gráfico, ¿no? La postura del Infonavit, que está en un modo, entendemos, conciliador, ¿verdad? Con los patrones. Y así lo estuvo el año pasado. Esperemos que este año, bueno, pues también traigan pues ese
ese tratamiento, ¿no? Cordial y que así debe de ser con todas las autoridades. Y muchísimas gracias, Héctor. Un reconocimiento público por esa apertura que como pues autoridad de gobierno federal tienen para con nosotros, ¿verdad? La contaduría organizada, porque de repente sí, algunas otras autoridades les hemos tocado la puerta y hay cierta, pues no renuencia, sino una dilatación en la respuesta, ¿verdad? Para pues a lograr este tipo de intercambios de comunicación. Entonces, Diana, no sé si quieras compartir pantalla. Claro que sí. Ok, bueno, aquí está el reconocimiento. Le voy a dar lectura. El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al maestro en Derecho Fiscal Héctor Omar Ibarra Flores por su participación como expositor en la sesión de la Comisión de Capacitación y Práctica Independiente con el tema Temas varios de interés Infonavit. Pues le damos las gracias, licenciado, por su excelente exposición. Héctor, bueno, pues muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y por ahí seguimos en contacto.